Hola de nuevo compañeros, como siempre es un gusto estar con ustedes en una de estas sesiones más de matemáticas desde cero. Ya saben que como siempre estoy plenamente agradecido por su perseverancia y por continuar a pesar de que desafortunadamente debido a las condiciones de la pandemia muchos docentes del sistema educativo nacional pues básicamente hacen prohibitivo el que nuestros compañeros estudiantes puedan tener un espacio para ellos, porque desafortunadamente la condición es, si yo no estoy con mis estudiantes, entonces ellos no trabajan. Y yo no pienso que eso sea cierto. Ustedes me han demostrado una y otra vez que son más que capaces para responsabilizarse por un curso que no es obligatorio y ante todo, ustedes siempre están a disposición de escuchar al docente y el docente está a disposición de escucharlos a ustedes. Entonces, vamos a olvidar ese comentario que acabo de hacer y empecemos con la sesión de hoy, que es una redención básicamente de la clase pasada. Entonces, recordemos que la sesión pasada nosotros estábamos lidiando con la división y la ley de los signos. División, claro está, para números enteros. Nosotros estamos a punto, en unos instantes más, a punto de trascender a los números racionales. Entonces, recordando, nosotros queríamos ver el efecto de la ley de los signos en divisiones de la forma A entre B, recordando que A y B están en el conjunto de los números enteros. Sin embargo, nosotros no nos queríamos únicamente dedicar al estudio de las divisiones exactas. También nosotros queríamos analizar las divisiones inexactas. Y para ello tenemos que establecer una ecuación ya conocida, la cual entendemos como el algoritmo euclidiano de la división. Esencialmente, ¿qué nos dice? Nos dice, si tú llevaste a cabo correctamente la división, entonces lo que tú debes obtener es una igualdad a ambos lados que involucre el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. ¿Sale? Esa es la interpretación burda del algoritmo euclidiano. Básicamente, esta ecuación nos establece la comprobación de la división. Entonces, tomando esta ecuación siempre en cuenta para los subsecuentes ejemplos, podemos identificar que estamos llegando a buen puerto durante la división en la que involucramos números positivos y números negativos, ya sea en el dividendo o ya sea en el divisor. Sin más preámbulo, pasemos a los ejemplos. Estoy ahorita probando un sistema de iluminación, entonces me estoy dando cuenta que aquí hay un problema. Aparece un puntito, entonces... Ok, ya está. Sí, voy a descartar el sistema de iluminación porque básicamente no está generando ningún beneficio. Ok, entonces establecemos una división donde involucramos al menos un número positivo y al menos un número negativo. En el dividendo aparece el número 49 positivo y en el divisor aparece el número 3 negativo. Desafortunadamente, esta forma no es suficiente para poder desarrollar el proceso de la división inexacta. Entonces, tenemos que refugiarnos en la galera. Es más, creo que tengo que borrar esta palabra de aquí. De lo contrario, no voy a poder
Ok, entonces, en este punto, como siempre, yo les pido, por favor, que ustedes pongan atención primero al pizarrón y posteriormente, cuando tengan tiempo, regresan a este minuto del video y ustedes pueden disponer de hacer las notas correspondientes. ¿Esto por qué se los digo? Porque el proceso de división con galera para números enteros positivos y negativos tiene mucho detalle, ¿de acuerdo? Y en algunos casos, si nosotros llegamos a equivocar un signo o una cifra, el resultado se va al traste. Entonces hay que tener atención al detalle a la hora de desarrollar esta clase de operaciones. No requiere de otra cosa. Y paciencia, eso sí. Porque si nos equivocamos una vez, hay que reproducirlo otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, paciencia, compañeras y compañeros. Bien, analicemos qué es lo que ocurre. Dice, nos pregunta, ¿cuántas veces cabe 3 negativo en el 49 positivo? Primero, para poder conocer cuál va a ser el signo del cociente, tengo yo que introducir la ley de los signos para la división. Entonces, hago el análisis por aquí en esta esquinita para que no nos estorbe. ¿Qué dice? Si tengo en el numerador un número positivo, perdón, no en el numerador, en el dividendo. El dividendo, disculpen, ya estoy revolviendo términos. Si tenemos en el dividendo un número positivo y tenemos en el divisor un número negativo, ¿qué es lo que obtenemos entonces? Obtenemos un cociente negativo. Por lo tanto, el signo que voy a utilizar para el cociente va a ser el signo menos. Ok, ya pasamos ese primer análisis. Ahora, ¿qué debemos sortear? Lo que debemos entender es que hay que analizar esta división como cualquier otra que hayamos tenido donde ambos números tienen el mismo signo. Observemos. ¿Qué dice esto? Dice, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 4? Y yo digo, ok, cabe una vez. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Para poder generar un residuo de esta primera división, lo que yo hago es la multiplicación. Menos por menos me da más. 3 por 1 me da 3. Recuerdo que para obtener el residuo de esta primera división, estoy restando. ¿Sale? Más por menos me da menos. Por lo tanto, la operación correspondiente va a ser la que involucre a, déjenme cambiar de color, 4 menos 3. ¿De acuerdo? Entonces 4 menos 3 me da 1. Bajo la subsecuente cifra de nuestro dividendo y me hago la misma pregunta. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 19? Yo sé que, a ver, recordemos, proponemos múltiplos primero. 3 por 5 son 15. No, 3 por 6 son 18. Estoy más cerca. 3 por 7 son 21. Ya me pasé. Entonces, 3 por 6. De tal manera que coloco en el cociente al 6. Ahora, pongamos atención en esto. Ignoro momentáneamente el 1, pero no puedo ignorar el signo asociado al cociente. ¿Sale? Por lo tanto, la operación que debo tomar en cuenta para generar el siguiente residuo es la siguiente. ¿Qué tengo? Tengo la multiplicación, esto lo voy a colocar
así distinguido como un asterisquito para denotar que es simplemente un interludio. O sea, es parte del proceso de cálculo, sin embargo, esto lo voy a borrar ahorita. Lo dejo explícito porque estamos aprendiendo. De otra manera, si ustedes ya supieran cómo hacer este procedimiento, no habría necesidad de que yo colocara este interludio. Sale. Lo que yo estoy haciendo para obtener el siguiente residuo es primero multiplicar cociente por divisor, es decir, menos 3 por menos 6. ¿Y qué es lo que obtengo? Menos por menos me da más. 3 por 6 son 18. ¿Sale? Sin embargo, recordemos que estamos restando. Entonces, retomo esta notación. Y la operación final a desarrollar es la siguiente. 19 menos 18. Esto que nos queda igual a 1. Ok. Hasta aquí todo muy padre, todo muy bonito. Sin embargo, he llegado al resultado correcto, es decir, el cociente de esta operación en realidad es menos 16 y su residuo en realidad es 1. Esa pregunta únicamente la puedo responder a través del algoritmo euclidiano para la división. ¿Y eso cómo ocurre? Bueno, contemplemos lo siguiente. Yo tengo que A, es decir, mi dividendo es igual a 49 positivo. Tengo que mi divisor, B, es igual a menos 3. Tengo que mi cociente es igual a menos 16. Y mi residuo indica que es igual a 1. Esta es la evidencia. Procedamos a la operación. Entonces, recuerdo que 49 positivo, claro está, es igual a la multiplicación de menos 3 por menos 16 más 1. ¿De acuerdo? Entonces, arrastro nuevamente el 49, que no sufre ninguna alteración, e indico el resultado de esta multiplicación. Menos por menos es más. 6 por 3 son 18, 18. 3 por 10 son 30, 18 y 30 son 48. 48 positivo y 1 positivo me dan 49 positivo a ambos lados de la igualdad. Y por lo tanto me acabo de dar cuenta que el proceso de división inexacta es correcto. ¿Sale? Entonces démonos cuenta de nuevo, compañeros y compañeras. La división inexacta que involucra enteros con signos distintos no es otra cosa más que la división común y corriente que ya conocemos. Sin embargo, bajo la consideración de que tiene muchos detalles de por medio. ¿De acuerdo? Hay que prestar atención a los detalles. Dense cuenta que una equivocación en algún signo y esta operación deja de servir completamente. ¿Sale? Pasemos a otro ejemplo y ahora sí, finalmente, podemos aterrizar en el mundo de los números racionales. Ok, establecemos entonces la división entre nuestro dividendo. Una disculpa por la interrupción en la grabación. Mencionaba entonces que menos 81 es nuestro dividendo y 5 positivo es nuestro divisor. Conocemos entonces por la experiencia pasada que desafortunadamente la estructura de la división de forma fraccionaria no nos ayuda
en mucho, tenemos que recurrir directamente a la forma de galera. Antes de proceder con cualquier operación, primero hay que hacer un análisis, es decir, el análisis asociado al signo del cociente. ¿Qué decimos entonces? Tengo yo en el numerador un signo negativo. Tengo yo, disculpen, la dislexia. Tengo yo en el dividendo un signo negativo. Ya estoy comiendo ansias, compañeros, por llegar al siguiente tema. Una disculpa. Tengo en el dividendo un signo negativo, mientras que en el divisor tengo un signo positivo. Por lo tanto, ¿qué espero yo del cociente? Bueno, el cociente debería tener entonces signo negativo. Bajo ese análisis aplicamos el signo negativo al cociente y procedemos, ahora sí, a las típicas operaciones que estamos acostumbrados para desarrollar una división de galera. ¿Qué nos dice entonces? Preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 8? Cabe una sola vez. Entonces, desarrollo la primera multiplicación que me permite obtener el primer residuo dentro de esta división. ¿Qué digo entonces? Multiplico 5 positivo, ya saben, es un interludio, 5 positivo por menos 1. Más por menos es menos. 5 por 1 es 5. ¿Ok? Obtenemos un número de signo negativo. Sin embargo, nosotros no tenemos que olvidar que lo que está pasando aquí es un proceso siempre de resta. Entonces, aparte del signo negativo que está asociado a este proceso de multiplicación, también hay que involucrar el signo negativo de la resta. Por lo tanto, ¿qué es lo que obtenemos? Menos por menos me da más. Entonces la operación a la que tenemos que atender es menos 81 más 5. En realidad no es menos 81. El análisis únicamente está enfocado en esta cifra de nuestro dividendo. Entonces, regresando al análisis principal de esta cifra del dividendo, digo entonces 8 negativo más 5 me da menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, procedo a bajar la siguiente cifra que corresponde al dividendo principal. Y mi preocupación radica entonces en conocer cuántas veces cabe el 5 en el 31. Digo entonces, 5 por 5 son 25, no, estoy por debajo. 5 por 6 son 30, ok, me estoy acercando mucho. 5 por 7 son 35, ya me pasé. Entonces van a ser 6. ¿Sale? De tal manera que, recuerden, para poder hacer la multiplicación, nosotros tenemos que ignorar la primera cifra del cociente, ¿sale? Y debemos tomar en cuenta el signo del cociente. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a la multiplicación de 5 positivo por 6 negativo y nos queda menos 30. ¿De acuerdo? Sin embargo, nosotros no tenemos que olvidar bajo ninguna circunstancia que estamos lidiando con una resta. Entonces, ¿eso a qué me lleva? Menos por menos es más. La operación final
que tengo que analizar es la suma de el 31 negativo más el 30 positivo. De tal manera que al desarrollar esta suma me queda un residuo de menos 1. ¿De acuerdo? Y como siempre, ustedes pueden decir, ay, qué padre, ¿no? Pero, ¿dónde queda mi comprobación? Nuevamente, le escribimos la evidencia obtenida de esta operación. Conocemos que el dividendo es menos 81. Conocemos que el divisor es 5 positivo. También conozco que mi cociente es menos 16. Y el residuo asociado a la operación es menos 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con esa evidencia yo puedo disponer para expresar mi algoritmo euclidiano. Digo, menos 81 es igual a la multiplicación de 5 positivo por 16 negativo menos 1. ¿De acuerdo? Vamos a conocer el producto de esta multiplicación y ¿qué me queda? Más por menos es menos. 5 por 16, ¿cuánto me da? A ver, 5 por 6 son 30, 5 por 10 son 50, me da menos 80, menos 1. Finalmente desarrollo la adición y ¿qué me queda? Menos 81 es igual a menos 81. Por lo tanto, acabo de observar que la división que desarrollé es completamente correcta. ¿Sale? Nuevamente reitero, el proceso de división inexacta para dos números enteros con signo negativo requiere de mucha paciencia y atención al detalle. Dense cuenta, si aquí se me escapa algún signo negativo o positivo dentro de la operación, el resultado sería completamente distinto y no me permitiría satisfacer lo que dice el argumento del algoritmo euclidiano. ¿Ok? Entonces, ahora sí, con esta última operación cerramos por completo el ámbito de los números enteros y podemos ahora sí entrar al mundo de los números racionales. Vamos allá. Yo pienso que estamos tan acostumbrados a los números que en muchas ocasiones nosotros no nos ponemos a pensar cuál es su naturaleza, ni mucho menos de dónde vienen. Entonces, es por eso que siempre considero importante que al aprender de un nuevo conjunto numérico, nosotros tengamos la capacidad de comprender sus aplicaciones, ¿de acuerdo? Y posteriormente analizar su estructura interna de la manera en cómo interactúan los números de ese conjunto. Ok, entonces el primer comentario que quiero externar es que los números racionales están en todos lados, en todos. Ustedes van, por ejemplo, a cualquier establecimiento y empezamos a lanzar cifras. Deme un cuarto de azúcar. ¿Y qué entiende el tendero? Que lo que ustedes quieren es un cuarto de kilogramo de azúcar. ¿Sale? Entonces aquí sería un cuarto de kilogramo. O por ejemplo, ya menos establecimientos hacen este tipo de transacción. Sí los he visto, pero digamos, si ustedes van a una panadería y ustedes ven una hogaza de pan, con toda confianza, si ustedes conocen al panadero, le pueden decir, oiga, ¿no me puede por favor vender nada más un tercio de la hogaza o media hogaza?
¿Y qué es lo que va a pasar? Pues el tendero lo que va a hacer es tomar un cuchillo para pan, generalmente una sierrita, y les va a dar la cantidad que ustedes le han pedido. Y ya, por ejemplo, aquí lo que tenemos es, digamos, un tercio de hogaza. Y si ustedes son adeptos a las aguas frescas, como yo lo soy, pues si ven al marchante, ustedes pueden pedirle ya sea un medio litro, un cuartito de litro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo generalmente me animo por el medio litro porque es bastante azúcar, sin embargo, no me puedo negar una rica agüita de horchata o de Jamaica. Todo y su popotito, ¿no? Saben que soy pésimo dibujando, la habilidad artística no es mi fuerte. Medio litro de agua. Entonces es tan habitual el que nosotros estemos utilizando esta clase de números que nosotros no volteamos a entender básicamente de dónde surge la idea de que estos números existen o se manifiestan. Es por ello que se hace necesario que nosotros regresemos a una idea que ya utilizamos. Yo sé, estamos a veces reciclando muchas nociones que ya nosotros consideramos rebasadas. Sin embargo, son muy útiles, son muy útiles para comprender cómo funcionan los números. Entonces, entendemos que si nosotros tenemos, digamos, un pastel, y dicho pastel nosotros lo compartimos. Perdón, dicho pastel nosotros lo dividimos en 8 rebanadas, obtenemos este tipo de estructura. Pero entendamos una cosa. Primero que todo, ¿de dónde partimos? Voy a dibujar el pastel original. Básicamente un círculo. Ok. Esta es la estructura original del pastel, sin que nosotros hayamos hecho ningún corte ni alguna división. ¿Sale? Tal cual lo acabamos de sacar de la caja y lo colocamos en la mesa. A este pastel lo consideramos la unidad. ¿Por qué? Porque nosotros espacialmente entendemos que este tipo de estructura está contemplada como un único objeto. ¿Sale? Entonces, trascendemos a la idea de fracciones o quebrados cuando nosotros generamos una división espacial de la estructura original. Es decir, por ejemplo, la unidad la hemos dividido en 8 partes. ¿Eso qué quiere decir? Tengo 8 secciones. ¿Sale? Pero esto de un total de 8 rebanadas. Hasta que yo no lo empiezo a repartir este pastel, yo no puedo estar hablando como tal de fracciones. Ahorita van a poder distinguir qué es lo que estoy tratando de explicar. Entendamos, por ejemplo, primero esta tasa de relación. ¿Sale?
¿Qué nos dice? Hay 8 rebanadas porque se ha dividido el pastel en 8 secciones. Si nosotros borramos dicha descripción, nos quedamos con esta relación, 8 entre 8. ¿Y esto a cuánto nos da? Nos da igual a 1. Es decir, la unidad se encuentra sin modificar. No hemos alterado para nada la composición de la unidad. Sin embargo, lo que sí hemos hecho, reitero, es dividirla espacialmente para analizarla en secciones o rebanadas. Ahora, si yo tengo 5 invitados en mi fiesta, ellos, pues lo que van a hacer es que van a consumir 5 rebanadas de las 8 que hay en mi pastel. Y me quedan restantes 3 rebanadas de las 8 que había en mi pastel. ¿Sale? Entonces vamos a analizar esta suma. ¿Qué es lo que está pasando? 5 de 8 rebanadas son las que se están consumiendo. 3 de las 8 rebanadas son las que han quedado sin repartir. ¿Qué pasa? Si yo desarrollo esta suma, me estoy adelantando muchísimo a las operaciones básicas con números racionales, pero entendamos lo siguiente. Síganme, por favor. Vamos a aludir de que nosotros ya entendemos cómo funciona la suma de racionales, pero no se preocupen, la vamos a explicar con detalle durante las sesiones asociadas a este tema. ¿Qué me queda? Si yo sumo estas dos fracciones, me va a quedar un total de 8 rebanadas de las 8 existentes. Ahora, para dejar de estar hablando de la noción de rebanadas, personas y pasteles, hay un lenguaje específico para esta clase de estructuras. Entendamos entonces dicho lenguaje. Ok, decimos que un número racional posee la siguiente estructura. Tiene A, colocamos una raya fraccionaria, y tiene B. A resulta ser que se llama, ahora sí, con toda confianza, numerador. Y el número que aparece en la parte inferior de la raya fraccionaria es el denominador. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros queremos disociarnos completamente de la idea de cachos de pastel repartidos en tantas personas, nosotros tenemos que utilizar un lenguaje propio de los números racionales. Es decir, por ejemplo, retomando la cantidad anterior, 3 de 8. ¿Esto cómo se lee? Se lee como 3 octavos. Mientras que, por ejemplo, la otra cifra se leería como 5 octavos. Démonos cuenta de la estructura escrita de estos números. ¿Qué refiere? La primera palabra se entiende como la cifra
del numerador. Mientras que la segunda palabra, la que le prosigue, la establecemos como la cifra del denominador. ¿De acuerdo? En algunas ocasiones lo que pasa cuando nosotros tratamos de externalizar de manera verbal una fracción es que el lenguaje nos hace falta. ¿De acuerdo? Por poner un ejemplo, a ver, déjenme lo coloco aquí. Digamos que ofrecemos la siguiente fracción. Tengo 2 entre, o bueno, mejor dicho, raya fraccionaria 1035. Aquí ya está más complicada la expresión verbal, claro. Démonos cuenta de que no hay suficientes palabras dentro del lenguaje español como para hablar de una parte de, de una unidad que ha sido dividida 1035 veces. Obviamente yo no tengo la habilidad artística para hacerlo en este momento, pero reitero, toman ustedes la unidad y bajo alguna estrategia que yo considero que ustedes sí pueden desarrollar, digamos que hemos dividido esa unidad en 1035 partes. Entonces, a lo que nos tenemos que refugiar es básicamente hacer una palabra compuesta. ¿Qué es lo que tendríamos que decir? Tengo 2035 avos. Claro está que esto es un horror gramatical. Evidentemente porque, como les recuerdo, no hay palabras suficientes en el lenguaje español como para describir cada uno de los denominadores. Afortunadamente en estas sesiones no tendremos que lidiar con fracciones de semejante magnitud. Entonces vamos a enfocarnos en fracciones con denominadores pequeños, por llamarlos de alguna manera. Otra cosa que tenemos que definir para poder esclarecer cuándo ocurre un número racional son las siguientes restricciones. Debemos satisfacer ante todo que tanto A como B sean números enteros. Y otra cosa, si recordamos que el nacimiento de esta clase de números depende directamente de la operación división, tenemos que esclarecer que B no puede tener asignado el valor de 0. ¿Por qué? Porque como tal, si nosotros expresamos alguna fracción de la forma A entre 0, esto recordemos que no tiene definición. Y además, si abusamos nuevamente de la analogía del pastel y los invitados, imagínense, es como si yo les expresara el siguiente argumento. Ustedes repartan 8 rebanadas de pastel en 0 invitados.
¿qué es lo que va a pasar? Pues al principio van a decir, suena absurdo el comentario, y sí, sí lo es. Porque desde el punto de vista intuitivo, nosotros podemos entender perfectamente que la división de a entre 0 no tiene definición. ¿De acuerdo? Entonces, ya dejando los generales asociados a los números racionales, vamos a abordar un siguiente tema. Ok, entonces antes de entrar al mundo de las operaciones básicas con números racionales, nosotros tenemos que entender de dos manipulaciones esenciales que se tienen que efectuar sobre las fracciones. La primera manipulación se conoce como escalar. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, yo tengo un número racional de la forma a entre b y me decido a multiplicarlo por el siguiente número. Dense cuenta de cómo está construido. Tengo un número entero k en la parte del numerador y tengo el mismo número entero k en el denominador. ¿Esto a dónde quiere llegar? Observen lo siguiente. Lo que busca el proceso de escalar es que nosotros podamos obtener un múltiplo de nuestra fracción original, es decir, k por a y k por b. Dense cuenta que ambos números que aparecen en el numerador y el denominador son múltiplos de k. Ahora, esa es la interpretación, vamos a decirlo así, a través de variables. Atravesemos por dos ejemplos que implican números. Démonos cuenta de esto. Tengo un medio que está multiplicado por 3 en el numerador y 3 en el denominador. Ahora, antes de continuar, quiero que interpretemos lo siguiente. ¿Qué es lo que está pasando cuando yo multiplico por esta clase de factor de escalamiento? Si yo trabajo con la idea principal, es decir, caray, déjeme trabajar con un color diferente. Si yo trabajo con la idea principal, es decir, lidio con la idea de que estoy multiplicando por k arriba y abajo, esto si yo lo desarrollo como una división, ¿a dónde me lleva? K entre k me da igual a 1. ¿Sale? Para el caso que estamos trabajando en este momento, un medio que está siendo multiplicado por 3 entre 3 se va a manifestar exactamente lo mismo. Si yo desarrollo esta fracción como si fuera una división, 3 entre 3 me va a dar 1. Entonces, el propósito que tiene la manipulación de escalar un número fraccionario es que nosotros podemos agrandar o achicar un número racional al multiplicarlo por una relación adecuada. Dicha relación tiene que satisfacer que el número de arriba y el número de abajo tienen que ser los mismos. ¿Esto por qué? Porque finalmente la manipulación que está ocurriendo sobre la fracción original no la está alterando.
el valor numérico, vamos a decirlo así, la magnitud del número no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la descripción del número. Es decir, vamos a darnos cuenta de que tres por 1 es 3. ¿Sale? 2 por 3 son 6. Finalmente, a pesar de que yo hice el escalado, un medio es exactamente igual a 3 sextos. Esto ahorita lo vamos a corroborar más adelante a través de la ley de tricotomía. Sin embargo, ahorita quiero que lo tomemos básicamente como un hecho, simplemente para poder progresar en la explicación de la manipulación por escalamiento. Dense cuenta de algo. La multiplicación ocurre completamente direccional, es decir, multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Finalmente, el resultado de la multiplicación de numeradores se va a ir al numerador y el resultado de la multiplicación por denominadores se va al denominador. Trabajemos con otro ejemplo y pasemos a la segunda manipulación de fracciones. ¿Qué tengo aquí? Tengo la fracción 5 sextos. Y yo lo que voy a hacer es escalarla por el número 2, tanto arriba como abajo. ¿Sale? Finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Recordemos las instrucciones que acabo de otorgar. Tengo multiplicación de numeradores, multiplicación de denominadores y el resultado tiene que ir en el sitio correspondiente. Pero antes de proceder a conocer la magnitud asociada a la multiplicación, primero hay que comprender el análisis del signo del producto. Es decir, estoy multiplicando un número racional negativo por un número racional positivo. Es decir, que nuestro producto va a tener signo negativo. De tal manera que ahora sí procedemos a conocer el valor de la magnitud de nuestro número racional. 5 por 2 son 10. 6 por 2 son 12. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el producto de este proceso de escalamiento es 10 doceavos. De manera más precisa es menos 10 doceavos. De tal manera que nosotros comprendemos que menos 5 sextos tiene que ser igual a menos 10 doceavos. Reitero, bajo esas circunstancias tenemos que tomar esto como un hecho. Sin embargo, me parece que la siguiente clase, porque déjenme ver cómo estamos de tiempo, sí, ya vamos a llegar a la hora de clase. En la siguiente clase nosotros vamos a comprender cómo actúa la tricotomía sobre los números racionales. Ok. Vamos a pasar a la siguiente manipulación, que se denomina simplificado. Para poder abordar esta clase de manipulación, pienso que sería mejor primero lidiar con los problemas numéricos y posteriormente establecer la relación a través de variables. A ver, observemos. Tengo yo, por ejemplo, la siguiente fracción, que es 6 entre 20. ¿De acuerdo? De tal manera que voy a proceder a hacer lo siguiente. Quiero conocer de buenas a primeras
Si estos números, tanto el que aparece en el numerador como el que aparece en el denominador, son múltiplos de un número en común. Ahorita van a ver a qué me refiero. Vamos a trabajar con un pequeño interludio y vamos a darnos cuenta de lo que estoy tratando de describir. Yo quiero descomponer en factores, no me importa de qué tipo, primos o compuestos, al 6, y de igual manera quiero descomponer ya sea en factores primos o compuestos al 20. No me importa la naturaleza de la descomposición, lo que me importa es conocer un factor en común que comparten el 6 y el 20. ¿Esto qué quiere decir? A ver, yo quiero establecer la siguiente multiplicación. 2 por 3. Y sé que esta multiplicación me va a llevar a 6. Yo establezco la siguiente descomposición. 2 por 10. Y sé que 2 por 10 me va a llevar a 20. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me estoy dando cuenta que 6 y 20 son múltiplos del número 2. Por lo tanto, yo me puedo permitir reescribir esta fracción. Es decir, en donde vea 6 voy a poner 2 por 3. En donde vea 20 voy a colocar 2 por 10. Ahora, nosotros tenemos que analizar qué es el paso siguiente que va a ocurrir dentro de esta fracción. Si me doy cuenta, en el numerador y en el denominador aparecen el mismo número. ¿Eso qué me permitiría hacer? Les recuerdo, compañeras y compañeros, que si aparece el mismo número en el numerador y en el denominador, nosotros decimos que esto es igual a 1. Por lo tanto, para concluir la simplificación, lo que me queda es 3 entre 10. Ajá. Es decir, estamos cancelando estos factores que aparecen en el numerador y en el denominador. No se hacen 0. Esa es una, vamos a decirlo así, concepción común que muchos estudiantes guardan. Estos números no desaparecen, simplemente se han convertido en un 1. Y recuerden, la propiedad que tiene el 1 es que si yo multiplico cualquier número por 1, me va a devolver el mismo número. ¿Sale? Entonces, por favor, cuando yo diga cancelar o diga desaparecer debido a una división, lo que estoy refiriendo no es que se van a 0, sino que estoy refiriendo esta propiedad de las divisiones exactas. ¿Sale? Vamos con el siguiente ejemplo numérico y finalmente voy a dar la descripción a través de variables. A ver, ¿qué es lo que tengo? Tengo ahora menos 30 octavos. Mi tarea, como lo hice anteriormente, es tratar de buscar un factor común que comparten el numerador y el denominador si yo hago una descomposición de esos números. Entonces, ¿qué pasa? Tengo 30 y lo voy a descomponer. Tengo el 8 y también lo voy a descomponer. 2 por 15. 2 por 15 me da 30. Ok. 2 por 4 me da 8. Entonces me doy cuenta nuevamente que el 30 y el 8 son múltiplos del 2. Arrastro yo primero el signo asociado a mi fracción y ¿qué es lo que va a pasar? 2 por 15, donde aparecía anteriormente
el 30. 2 por 4, donde aparecía anteriormente el 8. Y ya por último recordamos que si aparece el mismo número en el numerador y en el denominador, se dice que los eliminamos o cancelamos. Entonces, para dejar simplificado el número menos 30 octavos, lo que tengo entonces es que obtengo el número menos 15 cuartos. ¿Sale y vale? Nuevamente, la idea principal que sostiene a la manipulación de simplificación es el que nosotros reconocemos que los números que aparecen arriba y abajo en la fracción son múltiplos de otros números. Ahora sí, abordemos entonces la idea con variables. Tengo yo, por ejemplo, el siguiente número racional, C y D. ¿De acuerdo? Resulta ser que de una descomposición yo conozco que C es igual a L por M por P. Y me doy cuenta que D es igual a P por Q. Démonos cuenta que tanto el número C como el número D son múltiplos de P. ¿De acuerdo? Entonces, procedo yo a hacer el cambio correspondiente en la fracción principal. Es decir, donde yo vea C, voy a colocar la multiplicación de L por M por P. Y donde yo vea D, voy a colocar la multiplicación de P por Q. Observo, P aparece arriba y abajo de nuestra fracción. Es decir, tanto en el numerador como en el denominador. ¡Plup! Se eliminan. ¿Y qué es lo que obtengo? Obtengo una fracción simplificada donde yo coloco los valores correspondientes a la simplificación. Es decir, el numerador ya no va a estar escrito como C, sino como la multiplicación de L por M. Y el denominador ya no va a estar escrito como D, sino simplemente va a estar descrito como Q. ¿Sale? Nuevamente, la intención es identificar que tanto C como D sean múltiplos de otro número. Y posteriormente, hasta agotar los múltiplos, nosotros podemos determinar una fracción que le denominamos simplificada. Ok, bueno, siendo ya básicamente 60 minutos de clase, hasta aquí le dejamos por esta semana. Como siempre, les recuerdo, compañeros, por favor, estamos en un periodo de pandemia. Por el simple hecho de que ustedes se hayan contagiado, eso no quiere decir que la enfermedad haya desaparecido. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos mañana en asesorías, o si no, nos veríamos hasta la próxima en nuestro canal de YouTube.